¿Enlace es el que mandas por mail? Sí, el enlace es el que mando por mail. ¿Vale? Marta, dime algo. Sí, no, voy a cortar el micro para no fastidiarte la tutoría. Muchas gracias. Pero bueno, tú aún así tú habla cada vez que quieras. Cada vez que quieras enmendar a Husserl, tú enmiéndalo. Si aquí hemos venido a eso. Vale, lo apunto. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Como sabéis, la tutoría está siendo grabada y después pues se os pasará un enlace en el cual pues tendréis la oportunidad de reverla, de revisitarla siempre que queráis. Hoy vamos a tener una de esas tutorías en las que yo digo de broma que se pierden kilos, ¿vale? Porque es dura, pero es preciosa. Nos vamos a enfrentar con una de las grandes corrientes y teorías epistemológicas del siglo XX. Y bueno, yo solo espero que os guste y que le saquéis partido. Bueno, pues presentada la asignatura la semana pasada, nos adentramos ya en el primer tema que está dedicado al estudio de Husserl y de la fenomenología. La fenomenología es, además, una de las corrientes filosóficas más importantes y que más repercusión ha tenido a lo largo de todo el siglo XX. Además, es la filosofía que abre el siglo XX, porque el primer tomo de las investigaciones lógicas, que por decirlo así, la obra paradigmática de Husserl, se publica en 1900. Por tanto, 1900 no es un año aleatorio. ¿Vale? 1900 es un año dentro de lo que es la cultura alemana muy importante, no solo porque se publican las investigaciones lógicas de Husserl, sino porque se publica también el BGB, que es el Código Civil Alemán. Y alguien dirá, vaya chorrada, acabas de decir Valentín, conectando a Husserl con el Código Civil Alemán. El Código Civil Alemán es el último de los grandes códigos europeos que se promulga. El primero había sido el Código Napoleón de 1804, luego hay uno italiano de 1865, el Codice de la Unidad. Después, en orden, va el nuestro, que es de 1889, y sigue vigente actualmente, ¿vale? El Código Civil Español actual es de 1889 y sigue vigente. Después tienen el italiano, los italianos su segundo código, que es de 1942, y luego ya llega el alemán. Hay más códigos por medio, ¿vale? Pero así como los grandes, llega el alemán, que es el de 1900. Esto que he contado no es solo un dato erudito o de trivial o para que podáis decir, oye, ¿sabes que el Código Civil alemán se publicó a la vez que las investigaciones lógicas? Es porque uno de los primeros discípulos de Husserl, Adolf Reinach, si no me falla la memoria, publicó una obra sobre los fundamentos a priori del derecho civil, haciendo un análisis fenomenológico del Código Civil, para que veáis las implicaciones, las ramificaciones tan dispares, tan profundas, tan heterogéneas que tiene la fenomenología de Husserl, que una de sus primeras aplicaciones no es a la metafísica, no es a la ontología, no es a la epistemología, es al derecho. Fascinante. Esa es una de las claves del éxito que ha tenido esta corriente, que es un método y como método puede ser aplicado a diferentes disciplinas. Hay una fenomenología de la religión, hay una fenomenología del derecho, hay una fenomenología de la sociedad, hay una fenomenología de la educación, hay una fenomenología de la cultura, hay una fenomenología de casi cualquier cosa. Se puede hacer una fenomenología de los cascos que yo llevo puestos. Y ese es uno de los grandes éxitos que tiene esta corriente que hoy vamos a estudiar. No quiero ocultaros que se trata de una materia compleja y de una materia muy amplia, por lo que vamos a ver aquí esta tarde, lo que vamos a ver aquí esta tarde no llega ni al resumen del resumen. Mi objetivo con la tutoría de hoy es daros una especie de glosario de términos, de ideas generales, que después os permita adentraros en el significado os permita estudiar por vuestra cuenta el capítulo correspondiente del manual y de los apuntes que os va colgando el equipo docente. También es importante, o también sería un éxito, que en la tutoría de hoy identificáramos aquello que se conoce como la actitud fenomenológica. Es decir, que hagamos el intento de entrar en esta actitud. Y esto ya será un paso importante. Si somos capaces en la tutoría de hoy de pasar de la actitud natural a la actitud fenomenológica, o de entender cómo se hace ese paso, mejor dicho, porque pasar no vamos a pasar,
esto sería, vamos, éxito rotundo, ¿no? Nos hemos ganado la merienda, la cena y lo que venga detrás. Esta tutoría, por tanto, o la tutoría de hoy especialmente, no va a ser un resumen ni va a ser un conjunto de esquemas, sino que mi objetivo esta tarde, aunque estoy detrás de una pantalla, es intentar transmitiros la experiencia de la filosofía fenomenológica. Porque la fenomenología, antes que una filosofía, antes que un método de conocimiento, es una actitud. Es la actitud fenomenológica. ¿Por qué? Porque quien adopta en su seno la actitud fenomenológica ya no hace fenomenología, sino que mira el mundo fenomenológicamente. Por tanto, hoy vamos a hacer un ejercicio de reducción fenomenológica. Vamos a reducirnos todos. Y lo vamos a hacer con un poema de Pedro Salinas, que creo que os suena. Pedro Salinas es un poeta. Ahora os introduzco un poco antes del poema. Pues bien, dicho esto, hay que decir que lo propio de la filosofía moderna, ya lo vimos en Teoría del Conocimiento 1 al hablar de Descartes, es el desarrollo del método, a imagen y semejanza del método científico. Hay que reconocer que el surgimiento de la ciencia moderna supone toda una crisis para la filosofía, porque la ciencia moderna en muy poco tiempo obtiene algo que la filosofía no había obtenido en toda su historia, que es resultados. Esto hace que la filosofía entre en crisis y se pregunte por qué hace que la ciencia sea tan buena, por qué la ciencia llega a verdades, en el sentido aristotélico de adecuación, ¿no? ¿Por qué si la ciencia dice que el avión debe despegar, despega? ¿Por qué si dice que va a haber un eclipse, lo hay? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Y los filósofos, las personas que se dedican a reflexionar sobre esto, llegan a la conclusión de que la ciencia llega a verdades por el método. Y entonces aparece en filosofía el problema o la cuestión del método. Sí, también podemos dentro de la filosofía dar con un método que tenga tanto éxito como tiene el método científico. Surge así la cuestión, como hemos indicado, de la importancia del método en la filosofía. Nos tenemos que dar un método que permita alcanzar verdades o que permita alcanzar la verdad. El primero que hace esto es Descartes, que quiere aplicar a la filosofía el método matemático con aquellas verdades claras, distintas, evidentes, semejantes a las verdades matemáticas, que mostrarse y demostrarse al modo de un teorema. Él inicia la actitud y esa actitud ha seguido a lo largo de la historia hasta que a final de la Edad Moderna, en finales del siglo XIX, principios del XX, surge la actitud positivista. Surge la actitud positivista, que en cierto modo es una actitud antimetafísica. En este contexto se produce una vuelta a Kant a través del neocantismo. ¿Por qué? Porque el neocantismo, por un lado, delimita el objeto del conocimiento científico de una manera muy clara. Esto es ciencia, esto no es ciencia. En segundo lugar, refuta la metafísica que tiene pretensiones cientificistas. No, mire, no, no. La proposición Dios es bueno no se puede probar de la misma manera que la proposición la pared es blanca. Abandonen sus pretensiones cientificistas, metafísicos. La metafísica no es ciencia. Este neocantismo, no obstante, minimiza los aspectos morales y teológicos de Kant, que ya vimos en su momento al estudiar a este autor, que eran muy importantes, y las llama o las reduce a interpolaciones pietistas, ¿no? En realidad Kant no era una persona piadosa ni una persona preocupada por la moral, pero por el medio en el que vive, por los problemas políticos que había en la Prusia de entonces, tiene que introducir estos temas, pero en realidad el Kant que nos interesa no es el Kant de la crítica de la razón práctica, ni el Kant de la religión dentro de los límites de la mera razón, sino el Kant de la crítica de la razón pura. Este es el Kant que se recupera, el Kant científico, por así decir, ¿no? O el Kant que procede estudiando el método a través del cual las personas pueden llegar a conocer. La teoría del conocimiento o la epistemología se vincula al factum de la ciencia natural y la teoría del conocimiento se convierte en algo así como una esclava, una sierva de la ciencia natural. Y en este contexto que hemos intentado pintar en 3 líneas es en el que surge Husserl. Sé que está Mari Carmen, perdóname por mi pronunciación del alemán de Husserl, ¿vale? Yo sé que no se pronuncia así, pero es para entendernos, ¿vale? Porque es que Husserl es Husserl. ¿Se pronuncia así? Se pronuncia así. Yo siempre había escuchado a mis amigos que hablan alemán mejor que yo, dicen Husserl. No.
La U con diéresis pone la boca como una I y dices una U. ¿Cómo es, entonces? Husserl. Vale, O sea, vale, yo lo voy a decir diciendo Husserl, ¿vale? claro, como todo el mundo, yo también. Ahí está. Pues para entendernos, el Tito Husserl, ¿vale? En este contexto surge Husserl, ¿vale? Por tanto, Husserl tiene ante sí una filosofía, Husserl tiene delante de sí una filosofía que en el fondo tiene una gran envidia de la ciencia. Le encantaría ser ciencia. Y como quiere estar invitada a la fiesta, lo estoy explicando de una manera muy pedestre, perdonadme, como quiere estar invitada a la fiesta de la ciencia, hace todo lo posible por vestirse como la ciencia, peinarse como la ciencia, arreglarse como la ciencia, hablar de los temas de los que habla la ciencia y darle a me gusta a todas las publicaciones de la ciencia. En la esperanza de que así la ciencia la invite a la fiesta o le mande una invitación de amistad y ella pueda ser amiga de la ciencia. En este contexto es en el que surge Edmund Husserl. Ahí tenéis una diapositiva muy cargada de información. Los que habéis estado ya en tutorías conmigo lo sabéis, las personas que no, se lo digo yo. Los datos de estas diapositivas de carácter biográfico no entran en el examen, no hay que estudiarlos. Si no te interesa el tema, en realidad no tendrías ni que leerlo ni que escucharlo, mutea la grabación. Pero quizá por una deformación profesional mía, yo creo, y lo creo sinceramente, a mí me ha venido muy bien en mi época de estudio y también en la investigación y en la docencia universitaria, que no podemos estudiar las teorías al margen de las personas. Y no podemos estudiar a las personas al margen de la historia y los acontecimientos biográficos que los hicieron ser como eran. Es muy difícil entender todo el esfuerzo fundamentacional o fundacional que hace Platón sin entender a Platón y sin saber que Platón en buena medida fue Platón porque le mataron al maestro. Y que le mataron al maestro por estar Atenas en la situación política en la que estaba, por venir de una tiranía, por haber perdido una guerra. Entonces, una de las tareas que considero yo que entran dentro de las competencias del tutor de la UNED es daros contexto, ayudaros con información complementaria, no alternativa, ¿no? Sino complementaria que amplía, ¿no? De tal modo que cuando vayáis a los libros, a los manuales, y leáis algo, podáis decir, ah, sí, pero esto es porque Husserl en realidad tenía este problema, o ah, sí, esto lo vimos que es en esta conversación con esta persona. Yo firmemente creo, y luego los resultados que tiene la gente de esta asignatura, o sea, de este centro en esta asignatura, me hacen pensar que no lo hacemos del todo mal, que entendemos mejor las teorías si las vinculamos a las personas de las que surgieron y entendemos mejor a esas personas de las que surgieron si comprendemos el contexto histórico en el que vivieron, ¿eh? Sin caer en el contextualismo y en creer que todo depende de la historia, de los acontecimientos, que la correcta interpretación de la teoría es aquella que acierta con la intención del autor. Sin caer en estas cosas, yo creo que estos datos nos dan luz, ¿eh? Así que vamos a ello. Edmund Husserl nació en 1859 en Prosnitz, en la antigua región de Moravia, en el seno de una familia judía de raza, pero que era indiferente en cuestiones religiosas. Es decir, Husserl era judío, pero no fue educado como judío, no fue educado en la religión judía, ni en la escritura judía, ni en la costumbre judía. Él era de formación matemática, de hecho estudió matemáticas en Leipzig y Berlín y se doctoró en matemáticas en 1883. Descubrió la filosofía cuando en Viena acude a las clases de Franz Brentano, que es el que lía todo lo de la fenomenología en verdad, porque en realidad toda la fenomenología, esto que voy a decir, hay muchos fenomenólogos y gente experta en la fenomenología que no está de acuerdo. Yo lo voy a decir, lo ponéis entre paréntesis, que esto pega mucho en la filosofía de Husserl, lo de poner entre paréntesis, ahora veremos por qué y ya está. En realidad, toda la fenomenología descansa sobre la idea de la intencionalidad de la conciencia. Pero la idea de la intencionalidad de la conciencia, Husserl en realidad la toma de Brentano. Pero Brentano en realidad tampoco se la inventa. Brentano la toma de Aristóteles a través de la interpretación de Aristóteles que hace Tomás de Aquino. O sea que el que tiene la culpa de todo esto es Tomás de Aquino. Pero bueno, corramos un tupido velo sobre el tema. Efectivamente, Husserl, que era un matemático, que se había doctorado en matemática, que era un buen matemático, en
acudir a las clases de Franz Brentano y con él descubre la filosofía y decide dedicarse profesionalmente a ella, hasta el punto de que su primera obra filosófica, que data de 1887, se titula Sobre el concepto de número. Y en ella intenta mezclar estas dos pasiones, la pasión que siente por la matemática y la pasión que siente por la filosofía. Esta obra, Sobre el concepto de número, le vale la habilitación para ser profesor en la Universidad de Halle. El 26 de abril de 1886 se bautiza en la Iglesia Evangélica, se convierte, ¿no? Pasa del judaísmo al cristianismo. Y en 1887 se casa con Malvin Steinschneider, que este sí que lo pronuncio mal seguro. Husserl permaneció 15 años en Halle como privatdocent, hasta que en 1900, coincidiendo con el cambio de siglo, publica el primer volumen de las investigaciones lógicas. Esta obra fue una revolución, por dos motivos, que ahora veremos, ¿vale? Pero estos dos motivos principalmente son: el primero, porque en esta obra Husserl, en la introducción, se opone firmemente, vehementemente, aguerridamente contra la teoría científica y filosófica dominante en aquel momento, que era el psicologismo. Es como si viniera alguien y dijera la Tierra es plana y lo demostrara. En segundo lugar, o sea, no porque lo que dice Husserl sea tan absurdo como decir la Tierra es plana, sino porque es tan rompedor, tan subversivo. Se enfrenta a la que es la corriente dominante, no solo en filosofía, sino también en ciencia. Se enfrenta a la moda, rompe, ¿no? Husserl es siempre, aunque le veáis esa imagen tan convencional y no veamos en Husserl una figura tan romántica o tan idealizada o tan admirada como Nietzsche, en realidad Husserl es un pensador igualmente rompedor, que no sigue los caminos establecidos, que se esfuerza con ahínco por tener una propia voz, ¿no? Por no seguir los foros de los demás. Primero, se enfrenta al psicologismo, que era la corriente dominante en la época, y segundo, opone o propone en su lugar un camino nuevo que, cuando es aplicado por los primeros seguidores, da muchos resultados, tiene mucha fecundidad. Entonces, esa obra, Las investigaciones lógicas, sitúa a Husserl en el mapa, y tras la publicación de la misma es llamado a la Universidad de Göttingen como profesor extraordinario, y allí tiene muchísimos éxitos entre los estudiantes. Hay una anécdota que se cuenta de Husserl como profesor, la tengo que contar aquí, aunque ya la he contado en alguna ocasión, que era una comidilla entre los estudiantes de Husserl, que había días que llegaban a clase, al aula donde Husserl tenía que dar la materia, y se encontraban un papelito que ponía: se suspende la clase porque el profesor no tiene clara la materia a explicar. Que es buenísimo, ¿no? Y que prueba cómo Husserl se cuestionaba a sí mismo continuamente, ¿no? Imaginar que un día llegáis a clase, ¿no?, y se suspende porque el profesor no tiene clara la materia a explicar. En 1916, tras la muerte de su hijo, Husserl se traslada a Friburgo, donde conoce a Martin Heidegger, que es su discípulo más famoso, y al que protege muchísimo. Husserl, quizá porque lo conoce después de la muerte de su hijo, se encariña muchísimo con Heidegger, lo protege enormemente, lo recomienda para cada puesto que sale, utiliza todo su prestigio como profesor para que le den una oportunidad al joven Heidegger. Heidegger se lo paga denunciándolo a los nazis como un judío para que Husserl tenga que marcharse, y Heidegger le dedica a Husserl la primera edición de Ser y Tiempo, pone a Edmund Husserl maestro, y de la segunda edición borra la dedicatoria, vaya que piensen que él tiene algo que ver con el judío ese al que le debe toda su carrera académica, ¿vale? Porque Heidegger era bueno, pero sin la ayuda de Husserl quizá no hubiera llegado a donde llegó. Husserl, se jubila en 1928 y es nombrado profesor emérito. Nunca dejó de publicar, y en 1937 cayó gravemente enfermo y murió el 27 de abril del 38 en Friburgo. Este es Husserl. Pues bien, vamos a hablar de la actitud natural. Imaginaros que vamos andando por la calle. Es un día normal. Recibimos un sinfín de estímulos: luces, colores, sonidos, olores. Los ordenamos, los sistematizamos, tienen sentido para nosotros.
Esos colores que vemos, que parece que no tienen forma ni lógica, en realidad son el escaparate de una tienda. Los ruidos que escuchamos, que al principio parecen no tener sentido, son 3 personas discutiendo en plena calle. Cada cosa está donde se supone que tiene que estar. Todo es como debe ser. Mirad la diapositiva, ¿no? Es un sábado cualquiera, un día de fiesta, hace buen tiempo, hay ruido, hay alegría, hay choques con otras personas. Y damos por hecho que todo esto existe, que todo esto está ahí. Esta es la actitud natural. Esta es la primera protoverdad de la que Husserl va a querer, en cierto modo, liberarnos. Es decir, el creer que todo lo que vemos existe. Está ahí. La actitud natural es la que dice que todo eso está ahí. Y esta actitud natural es de la que Husserl va a intentar liberarnos. Creemos que todo eso está ahí, creemos que todo existe, creemos que todo es. Tú me ves a mí y das por hecho, como dogma, que yo existo, que estamos teniendo una interrelación de sujeto a sujeto, que detrás de la pantalla que estás mirando ahora mismo estoy yo, que estoy hablando verdaderamente, que estamos teniendo una relación interpersonal más allá de la distancia y del tiempo. Esta es la actitud natural en la que hemos sido educados desde pequeños. Te han dicho eso no se toca, déjalo ahí, cógelo, tráelo, habla con Antoñito, haz las paces con María. Creemos que Antoñito existe, que María está ahí, que esto que no puedo tocar efectivamente es ajeno a mí y por tanto puedo o no puedo tocarlo. Somos esencialistas desde chiquititos y desde chiquititas hemos sido educados así. Las cosas son y son como son. Esta es la actitud natural. Ser esencialista es la actitud natural. Y esta es la actitud de la que debemos liberarnos. Efectivamente, debemos liberarnos de la idea de que el mundo de los hechos es algo más que un mundo de puros fenómenos. Es decir, que las cosas no son cosas, que Antonio y María no son Antonio y María, que estos libros no son estos libros, sino que todas las cosas son puros fenómenos. De ahí la fenomenología. La primera reducción fenomenológica será reducir las cosas a fenómenos. Para ello vamos a utilizar el método de la epogé. Husserl, en efecto, quiere convertir la filosofía en una ciencia rigurosa. El mito desde Descartes. Quitamos un método, tenemos que ser como la ciencia. Una ciencia rigurosa que sea capaz de alcanzar un conocimiento absoluto. Y para Husserl, ese conocimiento que la ciencia debe alcanzar tiene que tener 2 condiciones. Primero, que recaiga sobre un objeto que esté al alcance de todos. Este objeto serán los fenómenos. Los fenómenos están al alcance de todos nosotros. Segundo requisito, que los conocimientos sobre ese objeto se fundamenten en un principio absolutamente válido. Es decir, que nadie pueda decir, en mi opinión, o esta es mi opinión. Esta fuente de objetividad intersubjetiva será el yo trascendental, pero esto lo vamos a dejar entre paréntesis, nunca mejor dicho, porque ahora intentaremos hablar del yo trascendental. ¿Vale? Por tanto, si queremos convertir la filosofía en una ciencia rigurosa, lo primero que tenemos que hacer es la reducción fenomenológica, que esta es la que nos va a permitir que tengamos un objeto al que podamos alcanzar todos. La reducción fenomenológica consiste en reducir todo el mundo a fenómenos. Y luego tendremos que hacer la reducción trascendental, que es unificar todos los fenómenos en el yo trascendental. Pero eso lo vamos a dejar por ahora. Primer problema, los problemas de vocabulario. Es decir, que esta asignatura cada vez se vuelve más compleja, porque ahora tenemos que aprender un vocabulario nuevo casi para cada uno de los pensadores que vamos a ver a lo largo del semestre. Esto es una cosa que pasa en todas las disciplinas. Yo recuerdo cuando llegué a Derecho tuve que aprender cosas como litis consortio, capitis de minutio. Quien ha estudiado química, quien ha estudiado ingeniería, quien ha estudiado matemática, tiene que aprender el lenguaje propio de esas disciplinas. También aquí tendremos que aprender lenguaje propio, tendremos que aprender el lenguaje de Husserl, pero también tendremos que aprender el lenguaje de Wittgenstein, tendremos que aprender el lenguaje de Gadamer y compañía. En filosofía, por tanto, también hay que aprenderse ciertos conceptos técnicos, en primer lugar, porque hay que ponerlos bien en el examen. Y además esta asignatura es especialmente puñetera porque casi cada tutoría tendremos que aprender un idioma nuevo.
Lo primero que tenemos que tener presente a efectos de esta tutoría es que el yo de Husserl no es el yo de Descartes. El yo de Descartes, si os acordáis, era la res cogitans. Descartes llega al yo mediante ese proceso de la duda metódica, de la que caen fuera muchas cosas, pero de eso no vamos a hablar, de esa duda metódica, ¿no? En función de la cual él empieza a dudar de los sentidos, empieza a dudar de las verdades aprendidas a lo largo de la historia y de la educación, empieza a dudar de que si la realidad existe, empieza a dudar de que si hay un geniecillo maligno que me hace confundirme con cualquier cosa y llega a la primera verdad, ¿no? Que es, bueno, ya me engañe, ya dude, ya me confunda. En cualquier caso, hay una primera verdad, que es que hay un yo que duda, un yo que se engaña o un yo que se confunde. Porque si no hubiera ese yo, no podría ser engañado ni confundido, etcétera, etcétera. Por tanto, la primera verdad es que si pienso, existo. Yo, el cogito, ¿no? Cogito ergo sum. Ese cogito es un yo psicológico. Es tu yo, mi yo, el yo de todos. El yo de Husserl no es el yo de Descartes. El yo trascendental no es el yo psicológico de Descartes. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, ¿vale? Pero es importante que lo tengamos ya presente, que cuando Husserl habla del yo trascendental, no se está refiriendo al yo psicológico de Descartes. Un momentito. Vamos a terminar la idea de esta especie. Por tanto, para hacer de la filosofía una ciencia rigurosa, lo que dice Husserl es que necesitamos un método. Un método que, ya lo hemos dicho, debe tener dos grandes tareas. Primero, reducir el mundo de las cosas a fenómenos. La segunda, fundamentar el saber de los fenómenos en este yo trascendental que no es el yo cartesiano. La fenomenología, por tanto, se nos presenta principalmente como un método. Esta es la clave, ¿vale? La fenomenología es un método. En principio no va a ser una explicación sobre el mundo, ni sobre cómo conocemos, ni sobre cómo dejamos de conocer, sino que va a ser un método de conocimiento. ¿Cuáles son los precedentes de la fenomenología? Ahí los tenéis. Descartes por un lado y Kant por el otro. ¿Qué vamos a tomar de Descartes? Su actitud crítica. La actitud crítica de Descartes que podemos ver en el discurso del método o en Meditaciones metafísicas. Estas son dos obras que, si no las habéis leído, haríais bien en leerlas ya. ¿Vale? Ya podríamos leer y ganaríamos mucho para este tema, y ganaríamos mucho para esta asignatura, tanto el discurso del método como las Meditaciones metafísicas. Son obras súper finitas. En una tarde se lee una y en una tarde se lee la otra. Es una lectura muy enriquecedora a nivel particular y también es una lectura que nos va a dar muchas pistas para entender a Husserl, que, por su parte, mucho después de las investigaciones lógicas, escribe las Meditaciones cartesianas, donde discute aquello con lo que no está de acuerdo de Descartes, porque Descartes es uno de los pensadores que Husserl tiene siempre presente al escribir su obra. Los precedentes de la fenomenología, por tanto, se pueden rastrear hasta el pensador francés, hasta Descartes, que inicia la actitud de fundamentar el conocimiento partiendo del yo. ¿No? Él duda de los sentidos, él duda de que hay una realidad, él duda de que yo pueda ser engañado. Como hemos dicho, a partir de ahí descubre la primera verdad. El yo pienso, yo existo. El yo para Descartes es el alma pensante, la res cogita. Esto implica, según Husserl, que Descartes no es capaz de salir del subjetivismo. Y por eso, si os acordáis, cuando vimos a Descartes, decíamos que había un montón de problemas para explicar cómo el yo pensante llegaba a la res extensa, cómo desde el yo pensante podía postularse el mundo y Dios. Y cómo en realidad Descartes hace trampas al solitario y si aplicáramos estricta y netamente la filosofía cartesiana, nos llevaría a un total solicismo. Yo efectivamente puedo decir que yo existo, pero no puedo estar seguro de nada más, ni siquiera si existe este ordenador, si yo estoy hablando en este momento. Simplemente soy una cosa que existe y poco más puedo decir. Esa es la gran crítica que le hace Husserl, ¿no? Que el yo cartesiano te encierra en el subjetivismo. Por eso, dice Husserl, el yo de Descartes está aún en el plano psicológico. Y uno de los grandes esfuerzos de Husserl va a ser sacar al yo de Descartes de este plano. ¿Por qué? Porque desde el yo de Descartes, desde el yo psicológico, no puede ir a ninguna parte. Cuando Descartes postula la res extensa, en realidad necesita la res infinita para que valide la creencia de la res extensa. ¿Vale? ¿Os acordáis del esquema cartesiano que he explicado muy pedestremente? Yo tengo el yo,
yo postulo la res extensa, pero como el yo está totalmente cerrado a la res extensa, están absolutamente separados, necesito una instancia de validación que de algún modo certifique todos mis conocimientos de la res extensa. Y esa instancia de validación es la res infinita, es Dios. Este esquema en realidad no es de Descartes, este esquema en realidad estaba ya en las cuestiones o disputaciones metafísicas de Suárez. Pero bueno, por eso Descartes, para poder mantener un discurso de la res extensa, necesita la res infinita, ¿vale? Por lo que dice Husserl, porque el yo está encerrado en sí mismo. Y Husserl lo que quiere es sacar al yo psicológico de Descartes, y para ello distinguirá entre el yo psicológico de Descartes y el yo trascendental. Lo que quiere hacer Husserl es convertir al yo psíquico en un yo trascendental. Esto es lo que Husserl toma y critica de Descartes. ¿Qué toma y critica de Kant? Pues bien, el empirismo inglés, os acordáis, había disuelto el yo cartesiano, convirtiéndolo en un puro fluir de percepciones e ideas. ¿Quién es el que hace esto de una manera, digamos así, más fría y más a cuchillo? Pues Hume. Frente a Hume aparece Kant, que reconstruye al sujeto desde una teoría de los elementos a priori, que son independientes de la experiencia y que proporcionan un fundamento objetivo. Husserl toma de Kant esta reducción de la conciencia empírica a la conciencia trascendental. Vemos en el libro, no obstante, que Husserl entiende que Kant se ha quedado a medio camino y rechaza algunos aspectos de su pensamiento. ¿Qué diferencias hay entre Husserl y Kant? Voy muy rápido, perdonadme, pero es que me tiene que dar tiempo a ver a Husserl esta semana. Kant busca las condiciones de inteligibilidad de los objetos, es decir, cómo puedo conocer los objetos. Estos objetos son las formas a priori del entendimiento humano, es decir, cómo ordeno la sensibilidad para llegar al objeto, porque lo que yo veo no es una mesa, yo veo un color, yo siento un color, o lo que yo percibo es un color, un peso, una forma, y con eso las formas a priori de la sensibilidad y las formas a priori del entendimiento ordenan y dicen mesa, ya está. Pero a la mesa real nunca llego, yo siempre me quedo en el fenómeno, nunca puedo acceder al noúmeno. Desde ahí se llega al sujeto trascendental, que es un sujeto interno al mundo, está dentro del mundo y frente a las cosas, que se le aparecen como fenómenos en un caos informe y que él va ordenando. Husserl reduce el sujeto por reducción fenomenológica. Es decir, para Husserl el sujeto psicológico no va a tener la existencia que tiene para Descartes ni tiene para Kant. ¿Por qué? Porque la conciencia no hace al objeto. La clave de Husserl, para entendernos y donde se entiende la crítica que hace a todos estos, es que tenemos que liberarnos un poco de la idea que tenemos de la conciencia. Para nosotros participamos dentro de la actitud natural, incluso de la actitud usual, de que la conciencia es como una especie de contenedor donde van cayendo cosas. Y sin esas cosas, la conciencia también existiría. Entonces tengo la conciencia y ahí puedo meter ideas, conceptos, valores, normas, y lo tengo todo ahí, ¿no? Como si fuera una copa que yo puedo llenar de vino con agua, de Fanta de naranja, de Coca-Cola, ¿no? Y la conciencia sería como un gran vaso donde hay un niño de una comunión aburrido que va mezclando todos los cachitos o todos los restitos de bebida que va encontrando, ¿no? Si habéis sido niños o niñas, no sé, de mi generación todos lo hemos hecho, ¿no? Lo de coger un vaso y mezclar Fanta, Coca-Cola, Sprite, vino, cerveza que vas encontrando, y luego no te lo bebes, obviamente, porque nadie se quiere morir, pero la conciencia sería algo de eso, ¿no? El vaso existe con independencia de lo que tú le eches, e incluso si tú lo vaciaras y lo limpiaras, el vaso quedaría ahí como una especie de recipiente dispuesto para recibir cualquier otra cosa que quisieras echarle, desde vino hasta tierra. Pues bien, esta es la idea que nosotros tenemos de la conciencia, de que la conciencia es una especie de continente en el que yo voy echando cosas. Para Husserl esto no es así. Para Husserl esto no es así. Para Husserl la conciencia es intencional, es decir, que solo existe en tanto que es conciencia de algo. No existe la conciencia y luego el objeto el contenido de conciencia, sino que lo que existe es la conciencia siendo consciente de que es consciente de algo. Solo existe la conciencia en la medida en que existe un fenómeno del que la conciencia pueda ser consciente. No existe una conciencia al margen del fenómeno del que es consciente. El lema sería: no existe una conciencia que no sea conciencia de algo. No existe una conciencia que no sea conciencia de algo. Si no es conciencia de algo...
Dime. Perdona. ¿Pero la conciencia puede ser consciente de sí misma o la conciencia en sí misma no es un fenómeno? Ya veremos que en Husserl no, ¿vale? La conciencia no es conciencia de sí misma, es un desdoblamiento erróneo que hace la conciencia al autopercibirse como sujeto. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver. Pero en principio, lo que tiene delante siempre la conciencia es un fenómeno, sea un lápiz, sea una mesa o sea sí mismo, un sí mismo. Bien, lo primero que hace Husserl en las investigaciones lógicas es discutir el psicologismo. Husserl publica, por tanto, las investigaciones lógicas entre 1900 y 1901. Dicho muy brevemente, esta obra contiene una teoría del conocimiento entendida como una especie de lógica del conocimiento. El conocimiento, dice Husserl, debe fundarse en la lógica, debe estar ordenado bajo leyes lógicas y organizado en cadenas deductivas. En la introducción al primer volumen de las investigaciones lógicas, en esta introducción, Husserl hace un alegato contra el psicologismo, ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque para el psicologismo las leyes lógicas en realidad eran leyes psíquicas, que reflejaban cómo funcionaba la mente. Y esto es lo que a Husserl no le gusta. Husserl se opone a esta idea de que las leyes lógicas en realidad son leyes psíquicas y lo que hacen es explicar cómo funciona la mente. Husserl se opone a esto sobre la base de que las leyes lógicas son puras y no son empíricas. El principio de, por ejemplo, lo que dice Husserl es que el principio de contradicción no es o no explica cómo piensa el ser humano o cuál es la forma de pensar del ser humano, sino que es una ley pura de la realidad. No es que yo piense o que mi cerebro piense de una manera que nada pueda ser y no ser a la vez y bajo el mismo aspecto. No es que nada verdaderamente puede ser y no ser bajo el mismo aspecto. Funcione tu mente así o no funcione, que es una ley de la realidad. Después de la introducción, de las investigaciones 1 a 4 presentan una teoría de la lógica en la que yo no voy a entrar porque os la explicarán debidamente en la asignatura de lógica, espero. En la quinta investigación define la fenomenología como la descripción minuciosa de las vivencias de la conciencia en la que se realiza el conocimiento de los hechos y de las esencias, de los fenómenos. Esta es la clave de la fenomenología. La fenomenología no quiere explicar, la fenomenología describe. ¿Qué es lo que describe la fenomenología? El aparecer del fenómeno. Pero no lo explica. No explica por qué es así. No explica cuáles son las razones del aparecer del fenómeno. Simplemente atestigua que el fenómeno aparece y lo describe. La fenomenología describe el fenómeno en tanto que fenómeno tal y como aparece a la conciencia. Y aquí está la clave, la segunda gran clave, la tercera gran clave. La conciencia es para Husserl siempre una conciencia intencional. Es conciencia de algo, de lo percibido, de lo amado. Este concepto de intencionalidad Husserl lo ha tomado de Brentano, que a su vez lo ha tomado de la escolástica. Por lo cual, para Husserl la conciencia no es un caos informe, no es una sustantividad, no es algo que esté ahí a la espera de que le echemos cosas. Es siempre, es como una flecha, es siempre conciencia de algo. Por eso, la sexta investigación contiene una teoría de la verdad y del conocimiento que es en realidad una teoría de la percepción. Husserl rechaza que el ámbito de la percepción sean meras apariencias, como en el caso de Platón, o un caos informe, como en el caso de Kant, y expone que la experiencia sensible lo es siempre de sentido, de algo definido y determinado. El fenómeno que se aparece es un fenómeno que tiene sentido para ti, por tanto puede ser descrito. Husserl rechaza el psicologismo, primero, porque es una ciencia de hechos. Sus leyes son aproximadas y se contrapone a ella la exactitud de los principios lógicos. Y luego rechaza el psicologismo también porque supone o deriva en un escepticismo. Así, por tanto, si la ley lógica es una ley psíquica, cabrían diferentes tipos de pensamientos, diferentes tipos de leyes lógicas y, por tanto, diferentes maneras de ser de la realidad. También Husserl identifica en las investigaciones lógicas los prejuicios del psicologismo. Primero, las prescripciones que regulan el pensamiento deben estar fundadas psicológicamente. Ahora bien, dice Husserl, las leyes lógicas no se refieren a sucesos reales, sino a contenidos ideales. La lógica siempre se relaciona con representaciones, con juicios que son fenómenos psíquicos, dicen los psicologistas. Pero la lógica formal o simbólica refuta esto. La lógica formal no tiene que ver
con representaciones ni con juicio. Y la verdad del juicio solo se conoce en caso de evidencia, dicen los psicologistas. Pero para Husserl la evidencia no es un sentimiento, sino una adecuación entre lo mentado y su presencia. Todo esto le lleva a rehuir del psicologismo y a postular el camino alternativo que vamos a ver aquí. Aquí tenéis la refutación del psicologismo y vamos a entrar en materia. ¿Vais bien? Porque esto es tela de complicado. Decidme algo, o ya habéis oído todo y estáis merendando. A ver, por ahora se te escucha, pero no se procesa. Bueno, vale. Yo de todos modos lo dejo aquí grabado y ya lo... Pero necesito digerirlo. Vale. Hablamos Vale, yo os voy a seguir dando información. Vale, y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Nunca mejor dicho. El fenómeno. ¿Qué es el fenómeno para Husserl? El fenómeno para Husserl es lo manifiesto, lo que aparece en cuanto manifiesto a la conciencia. Ojo, no es un contenido de conciencia. El fenómeno se aparece a mi conciencia, pero no está en mi conciencia ni es creado por ella. Tampoco el fenómeno es una apariencia que oculta el noúmeno, como ocurría con Kant, sino que el fenómeno es todo lo que hay. Es decir, cuando yo pongo este lápiz ante mí, lo que yo tengo es el aparecer del bolígrafo ante mí. Es el fenómeno puro. En mi conciencia, en este momento, no es algo que esté aquí danzando y llega el boli y dice, ¡ay, un boli! Sino que mi conciencia solo existe en tanto que es suscitada por el fenómeno y es intencional hacia el fenómeno. Y este fenómeno que aparece ante mí, al que le vamos a dar el nombre de boli, aunque esto ya sería ir mucho, ¿vale? Este fenómeno que aparece ante mí no es algo que aparece y que oculta un noúmeno detrás, como pensaba Kant, ¿no? Y que por tanto yo debo retirarlo para ver la verdadera realidad, sino que esto es todo lo que hay. Esto es todo lo que es. Todo es el fenómeno. Y el fenómeno, a su vez, es todo. El fenómeno, por tanto, designa el acto de aparecer y el objeto intencional que aparece. Y por eso en la fenomenología el fenómeno es el dato absoluto, porque no necesito más nada. No hay un noúmeno, no hay una realidad sustante por debajo de los accidentes que son los que se aparecen a mi percepción. No, el fenómeno es todo lo que hay. Y por tanto, quien describe el fenómeno lo agota todo, si sabe describirlo bien y completamente. Hemos hablado del fenómeno, hablemos del yo trascendental. El yo trascendental ha de ser visto en un ámbito puramente relacional. El yo trascendental existe en tanto que es relacionado con el fenómeno, que será su objeto. El yo, para Husserl, no es sustancia, no es el yo óntico, ni el yo ontológico, no es el yo de Descartes, ni el yo de la escolástica, que sirve de sustrato de la personalidad, de la memoria. Tampoco es un conjunto de relaciones que se mantienen entre sí mismos o con otros objetos, como pensaban los empiristas ingleses. El yo, para Husserl, tampoco es un principio de ser, sino que es un principio de objetividad. El yo es el polo necesario de la relación para que el objeto sea objeto. Para que el fenómeno pueda aparecer, es necesario que aparezca ante alguien. Ese alguien es el yo. Porque el objeto, el fenómeno, solo puede ser objeto si tiene delante un sujeto. El yo tiene para Husserl 3 notas definitorias. Primero, que no es un principio mundano, óntico o psicológico. El yo no es algo que esté en el mundo, no es algo que tenga una existencia sustantiva, sustancial o esencial, y no es un haz de relaciones o leyes psicológicas. Segunda nota constitutiva del yo, no debe su constitución a nadie ni a nada. El yo no está puesto por nadie. Tercera cosa, es un principio originante de toda constitución objetiva. Es el principio de la objetividad. ¿Por qué? Porque si el sujeto es lo que funda que haya objeto, el sujeto es la fuente de la objetividad. Porque el objeto solo puede ser objeto ante un sujeto. Por tanto, el sujeto es el que le está donando al objeto su objetividad. Si no hay sujeto, las cosas, los fenómenos dejan de ser objetos. Claro, solo pueden ser objetos enfrente de un sujeto. Por tanto, el sujeto se convierte en la fuente, en el principio de la objetividad, porque es lo que le da a los objetos su categoría de objeto.
Pero, Valentín, Dime. y objetividad hay que entenderlo como algo objetivo, quiero decir. No, objetividad no hay que entenderlo como nosotros entendemos lo objetivo, que es que todo el mundo lo ve igual y de la misma manera. Objetivo, tenemos que entenderlo. Dime, Marta, perdón, que te he perdido. Objetividad en el sentido de que reconoces el objeto, que eres tú la que dices eso es un objeto. Objetividad en el sentido que tú has dicho, en el sentido de que algo puede adquirir la naturaleza de objeto. Vale. Esa es la fuente de objetividad. Por eso, el yo ni es objetivo ni es objetivable. Porque si pudiera ser objetivable o pudiera ser objetivo, ya no sería el polo subjetivo de la relación, ¿vale? De la relación no ética. Ya si el yo, que es la fuente de objetividad, se vuelve objeto, se pierde todo sujeto y todas las cosas dejan de ser objeto. Por tanto, toda objetividad necesita de un polo de referencia y ese polo de referencia es el sujeto, que es, por tanto, inobjetivable. El yo trascendental, por tanto, es principio de objetividad en tanto que es pura subjetividad. ¿Qué significa que es pura subjetividad? Que no puede nunca devenir objeto. Es decir, no se pueden hacer discursos sobre él, porque no puede ser objeto de conocimiento. Es, por tanto, un absoluto relativo. Su absolutez radica precisamente en estar vertido hacia el objeto. Su esencia es la intencionalidad pura constituyente, solo existe en la medida en que está vertido hacia el objeto. Toda conciencia, por tanto, es conciencia de algo, y este algo es el fenómeno. Solo existe la conciencia, que es conciencia de un fenómeno. El yo trascendental es el ente que somos nosotros mismos. Es lo más cercano a nosotros y también es lo más lejano de nuestra actitud natural, porque cuando nosotros decimos el yo, queremos agarrar el yo psicológico, el yo sustantivo, el yo esencialista, y entre los dedos, como el agua, se nos escapa el yo trascendental. Bien, quizá para entender el yo trascendental, un buen ejercicio pues sería leer estos dos textos que tenéis y que voy a leer a continuación. El primero, el que tenéis a vuestra izquierda, creo yo, el que es un párrafo, es un texto de Husserl. Y el segundo es un texto de Pedro Salinas. He visto que alguien ha dicho algo en el chat. El chat no me parece. Voy a ver si es una duda o algo. Dice, desde luego mejor que por él. Bueno, eso no lo voy a leer porque esto va a quedar grabado. Bien, dice, partiendo de la percepción de ti mismo, intentad este ejercicio. Cierren los ojos, escuchen mi voz, aunque tampoco sea voz de locutor de radio, e intenten, partiendo de la percepción de ti mismo, de la experiencia de ti mismo que naturalmente tienes como persona, retira de tu propio yo todos los atributos, propiedades o predicados que provengan de la naturaleza, de la aceptación ingenua de la naturaleza y del mundo. Dicho de otro modo, retira de ti mismo todos los predicados que provengan de conocimientos no apodícticos, no absolutamente indubitables. Ostras, esto es duro, ¿eh? Si tú de verdad cierras un día los ojos y dices, voy a quitar todo, cuando digo yo soy, voy a quitar todos los predicados, todos los atributos que vengan de un conocimiento no absolutamente indubitable. Aquí resuena ya Descartes. Lo que te invito a hacer es a que descubras que tú eres siempre un sujeto trascendental, a que reduzcas tu yo, tu psique, tu conciencia humana a yo, a conciencia trascendental. Simplemente eliminando de ti mismo, de tu propio yo, todo aquello que proviene del mundo, de la naturaleza. O sea, en otras palabras, eliminando de ti mismo, de tu yo, todo aquello de lo cual te pueda caber la menor duda. Nos quedamos vacíos, ¿eh? Encontrarás, si procedes cuidadosa y seriamente, que te puede caber duda de muchas cosas. De tener cuerpo, para empezar, como ya Descartes se dio cuenta. De que eres parte de una especie animal llamada hombre. De que te encuentras insertado en un mundo. De que tienes un nombre. Y lo que te queda, aquello de lo que no te puede caber la menor duda, el yo trascendental. Pedro Salinas, el poeta español, lo explica de otra manera. Dice,
Por cierto, no es que yo esté aquí descubriendo el una cosa muy fina diciendo aquí que Pedro Salinas era un fenomenólogo declarado, ¿vale? Que no es que que no es que yo haya hecho una lectura, una hermenéutica ahí desbrozando la prosa, perdón, el verso de Salinas para descubrir la intención oculta de colarnos un mensaje fenomenológico. Pedro Salinas era un fenomenólogo declarado y de hecho traduce al castellano la novela fenomenológica por excelencia, que es la novela de Proust, En busca del tiempo perdido. Si a alguien le interesa la fenomenología y quiere ver cómo la fenomenología se aplica a la literatura, tiene En busca del tiempo perdido, que es una novela propiamente fenomenológica de Marcel Proust, que está traducida al castellano, una traducción todavía insuperada que tiene Alianza Editorial por Pedro Salinas. Marta, a ti no te digo nada, tú léela en francés, porque quien puede acceder a la lengua original, por buena que sea la traducción, tiene la lengua original. Bien, ¿qué dice Pedro Salinas? Dice, quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible. Esa palabra hace referencia a la reducción trascendental y a la reducción fenomenológica. Ya te has reducido, ya te has quitado todo aquello de lo que cabía duda, de que tienes cuerpo, de que tienes un nombre, de que perteneces a una especie. Irreductible, por eso dice esa palabra. Tú, sé que cuando te llame, entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere suya, enterraré los nombres, los rótulos, la historia, todo aquello de lo que puedo caber duda. Iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer. Y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, que es como está el yo trascendental, recuerden el final de la frase, ¿no? Y lo que te queda, aquello de lo que no te puede caber la menor duda, cuando ya te has despojado de todo, cuando ya estás desnudo, y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra del mundo, te diré, yo te quiero, soy yo. Ese juego de la palabra yo es una alusión clara a ese yo trascendental. Yo. Porque no tengo nada más, no tengo atributo, no tengo predicado. Yo solo soy yo, yo. Pero no es el yo psicológico, no es el yo esencialista, es un yo que existe solo en la medida en que hay un tú. Por eso te necesito a ti. Porque si no hubiera tú, tampoco habría yo. Es dramático lo que plantea ese poema, ¿no? En conclusión, si habéis hecho esta operación en serio, si habéis efectuado lo que Husserl llama la reducción trascendental, ¿no? O habréis efectuado lo que Husserl llama la reducción trascendental, que es la reducción del yo humano empírico en ese yo trascendental. Lo que obtenemos, este yo trascendental, es un yo, una conciencia, una vida de conciencia que no se distingue de la conciencia empírica o natural, más que por el hecho de que carece del atributo de ser natural, porque carece de inserción en el mundo, ¿no? Por lo demás, el yo trascendental es un yo psicológico que ha roto la barrera de lo psicológico. Bueno, nos tenemos que quedar aquí, son las 7. La semana que viene dedicaremos una tutoría más a Husserl, yo creo que lo merece, ¿vale? Veremos la segunda parte, el método fenomenológico. Creo que no entraremos en la siguiente, porque con explicar el método fenomenológico, la epogea y las diferentes reducciones y en qué consiste la descripción fenomenológica será suficiente. Yo no sé ustedes, yo estoy sudando, he perdido kilos durante esta tutoría porque Husserl es siempre un autor que golpea muy fuerte, que choca mucho, ¿no? El poema es fascinante, ¿no? El rómpelo todo, desnúdate, despójate de todo aquello que te da seguridad, que te hace creer que eres lo que no eres, ¿no? Y entonces surge el yo, y ese yo desnudo toma conciencia de que solo puede ser yo frente a un tú, ¿no? Por eso hay quien ha escrito que no hay una ética más fuerte de la alteridad que la fenomenología. Porque la fenomenología le recuerda al yo no solo que no está solo, sino que no puede estar solo. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Dudas, cuestiones, comentarios, adhesiones, disidencias, fans de Husserl, antifans de Husserl. Voy a cortar por si alguien quiere decir algo y lo quiere decir off the record.